Bienvenidos al estudio de las promesas de Dios. Estudio que veníamos haciendo los domingos a las 7 de la mañana, pero que ahora, por causa del retorno a lo presencial, los domingos a las 9:30 de la mañana, pues nos ha tocado trasladar este estudio para los viernes. Ya veníamos estudiando nosotros los viernes, ¿cierto? Hicimos una pausa, pero ya retornamos nosotros los viernes a este estudio. Porque es que el estudio de las promesas de Dios, de verdad que no hubiese soportado que que lo hubiésemos dejado tirado, que lo hubiésemos dejado abandonado, que hubiésemos dejado ese estudio tan nutritivo de las promesas de Dios en donde estábamos identificando, clasificando y aprendiendo a usar cada una de las promesas de Dios, dejarlo tirado porque sí, pues no valdría la pena. Por eso se le abrió su propio espacio a este estudio los viernes a partir de las 6 de la tarde. Y procuraremos que no sea un estudio tan largo, vamos a dejar el estudio como largo, amplio y bien voluminoso solamente para los jueves. Y este estudio de los viernes vamos a tratar de que sea como el estudio de los lunes y como el estudio de los martes. Es decir, un poco más corto, un poco más breve. Sigue siendo igual profundo, sigue siendo igual doctrinal, sigue siendo igual conciso, pero con el fin de no agotar al respetable público y con el fin de que el respetable público siga sintiendo las ganas, los deseos y los anhelos de seguirse conectando. Bueno, hoy iniciamos una nueva clase de promesas. Las promesas de bendiciones espirituales en esta vida según la clasificación. Es el estudio que comenzamos hoy. Repito, las promesas de bendiciones espirituales en esta vida. Un estudio delicioso, un estudio sabroso, porque hablamos de las promesas de bendiciones espirituales, ¿no? En esta vida. Promesas de bendiciones espirituales en esta vida. ¿Cómo así en esta vida? Sí, pues es que hay dos vidas, sí hay dos vidas. La vida presente y la vida futura, según la Sagrada Escritura, ¿no? Y la Biblia contiene promesas para esta vida presente y la Biblia contiene promesas para la vida futura. Pero aquí nosotros hablamos de las promesas de bendiciones espirituales en esta vida, en esta vida. Y ya más adelante veremos las promesas de bendiciones en el mundo futuro. Bueno, primero en términos generales. Revisemos algunas promesas al respecto en términos generales para que vayamos entendiendo poco a poco de qué trata esta clasificación. Ubíquese en el Salmo capítulo 25, por favor. Salmo capítulo 25, desde el versículo 10. Salmo 25 desde el versículo 10. Me avisa cuando ya, por favor. Salmo capítulo 25, versículo 10. Bueno, gracias a Dios. Dice el versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Después dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y el versículo 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Bien, cuando hablamos de bendiciones espirituales en esta vida, nos estamos refiriendo a todo lo que nosotros pudiésemos llegar a necesitar mientras que estamos vivos. Nuestro tiempo, el tiempo que va desde la conversión hasta la muerte o la conversión hasta el arrebatamiento. Todo lo que nosotros llegásemos a necesitar. En todo término, de toda clase. Comienza hablando el versículo 10 de las sendas de Jehová. Las sendas son los caminos de Jehová. Por los caminos de Jehová tiene que andar el siervo de Jehová. Por los caminos de Dios tiene que andar el Hijo de Dios. Cuando habla de las sendas de Jehová, está hablando de los caminos por los cuales transita el Hijo de Dios.
Si el Hijo de Dios no está transitando por los caminos de Dios, pues estas promesas no son para él, porque uniéndolo con el tema de ayer, sería un cristiano carnal que quiere hacer su propia voluntad, que se ha salido de la senda o del camino de Jehová, y así de esa manera rebelde no puede de ninguna manera tener acceso al cumplimiento de semejantes promesas. Pero este es un individuo que está caminando por la senda, por el camino o por las sendas, porque son varias sendas, varios caminos, en el sentido de que son varias las cosas, las acciones que nosotros debemos realizar. Todas las sendas de Jehová son misericordia y son verdad. Nos garantiza el versículo que mientras que caminemos por esa senda, mientras que caminemos por ese camino, su misericordia y su verdad nos van a acompañar. Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Aclara porque todo está condicionado, ¿no? Para los que guardan su pacto y sus testimonios, los que guardan, los que obedecen, los que caminan por donde es. No los que se salen del camino y después, Señor, ten misericordia y Señor, bendíceme con tu verdad. No, la misericordia y la verdad es para el que anda por el camino de Dios. Es el mismo que guarda el pacto de Dios y es el mismo que guarda el testimonio de Dios. El versículo 11 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Pues mientras que yo ande por esa senda, cualquier desliz, cualquier error, cualquier pecado, como lo menciona el versículo, será perdonado. Perdonarás también mi pecado, que es grande. Démonos cuenta, hasta el momento, démonos cuenta que cuando hablamos de promesas espirituales, nos estamos refiriendo a un montón de provisiones, un montón de gracias, un montón de misericordias, un montón de cosas que el Señor promete darle a la persona que se esmera y que se esfuerza por caminar de una manera recta por sus sendas. Cosas como, por ejemplo, la misericordia, cosas como, por ejemplo, la verdad, cosas como, por ejemplo, el perdón en el versículo 11, cosas como, por ejemplo, en el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Eso de enseñar es la guianza divina, la dirección divina. Entonces note que vamos con gracia, perdón, vamos con misericordia, vamos con verdad, vamos con perdón, vamos con dirigir a la persona, con guiar a la persona. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Y cómo sabemos que está temiendo a Jehová? Pues sabemos que está temiendo a Jehová porque está guardando su pacto y su testimonio. Sabemos que está temiendo a Jehová porque está caminando por sus sendas y por sus caminos y de ahí no se quiere desviar. ¿Y qué pasa cuando se desvía? Pues si se desvía y se arrepiente, pues el Señor perdonará su pecado, aunque su pecado sea grande. El versículo 13 dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Mientras que camine por el camino de Dios, gozará él de bienestar. El término bienestar viene de la palabra bien, bienes, cosas buenas. Esas cosas buenas son las que causan bienes en el individuo que anda por la senda del Señor. Y la promesa no es solamente para el individuo que anda por esa senda, sino al mismo tiempo para su descendencia. Pero ¿qué clase de descendencia? Recuerde que todo está condicionado. La descendencia del justo. Característica de la descendencia del justo. Pues si el justo está caminando por esa senda, la descendencia del justo también va a caminar por esa senda. Aunque parece durante un lapso de tiempo que la descendencia del justo no quiera caminar por esa senda, aunque parezca por un momento que la descendencia del justo se revela en contra de esos caminos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, porque la palabra de Dios no regresa vacía, como ya lo revisamos en Isaías capítulo 55, promesas que ya hemos analizado con mucho detenimiento. De todos modos, aunque sea un hijo pródigo, el Señor, por la acción de su Santo Espíritu, hará que el individuo vuelva en sí, salga del corral de los cerdos, deje de anhelar las algarrobas de los marranos y regrese a la casa del Padre de donde salió, de donde nunca debió salir. Versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen otra vez. Es una promesa que solamente
le pertenece o solamente se convierte en materia en aquella persona que le teme a Jehová. Y eso de temerle a Jehová no es solamente decir yo le tengo temor a Jehová. No, eso no es una cosa que se dice. Eso es una cosa que se hace, que se muestra, que se practica, que se ve. Más que ser una cosa que se oye, es una cosa que se ve, el temor a Jehová. Que se puede traducir en obediencia, que se puede traducir en rectitud, que se puede traducir en equidad, que se puede traducir en verdad, que se puede traducir en comportamiento, que se puede traducir en testimonio. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Ahora note que dice la comunión íntima, lo cual quiere decir que hay diferentes clases de comunión con Dios. Como de la misma manera uno se relaciona con el prójimo de diferentes formas. Hay gente que para uno es sencillamente un conocido. Alguien que yo distingo, alguien que yo, con el cual yo no paso del saludo, me saludo y me despido. Nos saludamos y nos despedimos. Hay relación, pero no es íntima, no es profunda. La relación íntima de Jehová. Hay relaciones que son más íntimas, relaciones que son más profundas, relaciones en donde uno se cuenta todo, relaciones en donde uno confiesa todo, relaciones en donde uno no se guarda nada. Está hablando el versículo de esa clase de relación, la comunión íntima, no cualquier clase de relación, aunque lastimosamente muchos cristianos tienen la relación con Dios solamente de saludarse y despedirse de Dios. Señor, buenos días, bendíceme hoy, Señor, hasta mañana, guarda mi sueño. Es una clase de relación que no es íntima. La relación íntima del Señor es una relación que se desarrolla mañana, tarde y noche. Y es una relación que va más allá del tiempo y es una relación que va más allá de los problemas. Porque independientemente de la condición en la cual uno se encuentre, la comunión íntima con el Señor se mantiene y entre más se mantenga, más íntima se vuelve. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Estamos hablando de la comunión íntima. En la comunión íntima uno se conoce íntimamente con el otro. Uno conoce los asuntos privados. Uno le cuenta al otro lo que no le puede contar a todo el mundo, lastimosamente no le puede contar a todo el mundo. ¿Por qué no le puede contar a todo el mundo? Porque no todo el mundo está capacitado para tener una relación profunda, una relación íntima, una relación privada, desde el más correcto sentido de la palabra, con los demás. La persona que tiene una relación íntima con Dios, esa persona comenzará a conocer el pacto de Dios, dice el texto. El pacto de Dios. ¿Qué es el pacto de Dios? Pues el pacto de Dios es ese acuerdo entre el Padre y el Hijo, acuerdo que se llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo, en el cual nuestro Señor Jesucristo se comprometió a hacer una parte, Dios Padre se compromete a hacer otra parte, el Espíritu se compromete a hacer otra parte, y nosotros somos los beneficiarios de ese pacto. De modo que si el individuo quiere, si el cristiano quiere conocer la parte del Padre, la parte del Hijo, la parte del Espíritu Santo, y en qué está siendo beneficiado o en qué debe ser beneficiado por ese pacto, la clave es tener una comunión íntima con Jehová. Es de la única manera como se puede. Es más, muchas veces ni los propios sermones sirven, ni las propias clases sirven para poder entender todo esto. Yo me atengo a que alguien venga y me dicte la clase, yo me atengo a que alguien venga y me dé el sermón. Y puedo yo estar en medio del sermón y no entender nada. Puedo yo estar en medio de la clase y no entiendo nada. ¿Por qué no entiendo nada si me están hablando claramente del pacto? No entiendo nada porque no tengo una comunión íntima con Jehová. El único que puede entender o conocer profundamente el pacto es aquel que tiene una comunión íntima con Jehová. Y para tener una comunión íntima con Jehová, pues yo tengo que andar permanentemente, no intermitentemente, sino permanentemente en la senda o en los caminos del Señor. Para algunos puede parecer una exageración que se dicte una clase de doctrina el lunes, otra el martes, otra el jueves, otra el viernes, que se ayune el sábado y que se tenga una reunión presencial el domingo. Eso para algunos será una exageración. Pregúntele usted a Judas Iscariote, y Judas Iscariote va a decir de toda esta actividad espiritual lo mismo que dijo
cuando aquella mujer llegó con su perfume de nardo puro y lo derramó sobre el Señor Jesucristo. Judas dijo que eso era un desperdicio. Judas dijo que eso era una exageración. Judas dijo, ¿tanto para qué? Un perfume de nardo puro envasado en alabastro, que según las cuentas de Judas, que era el obsesionado por los números y por las cuentas, eso costaba muchísimo. En palabras de Judas, mejor lo hubiésemos vendido y hubiésemos dado el dinero a los pobres. Realmente él no era un alma caritativa, él no quería darle el dinero a los pobres. Él estaba pensando era en su propio bolsillo y en su propio beneficio. Pero cuando la mujer llega con tal perfume, pues a él el signo peso se le marca en las córneas. ¿Qué dice de todo eso que se hace para el Señor? ¿Qué dice de toda esa búsqueda? ¿Qué dice de toda esa adoración, de toda esa alabanza que la mujer trae para el Señor Jesucristo? Que es un desperdicio. Eso es una exageración. ¿Por qué Judas lo califica de esa manera? Porque Judas nunca tuvo una comunión íntima con Jehová. Mientras que la mujer, sí. Y al tener una comunión íntima con Jehová, ella sabía cualquier cosa que yo le dé a mi Señor, será una cosa pequeña en comparación con todo lo que mi Señor me da a mí. Si hay alguno que piense de la misma manera como la mujer, yo le felicito, porque entiende lo que es el verdadero sentido de la adoración, de la alabanza, del darle a Dios, del no escatimar esfuerzos con el fin de buscar de Dios, de servirle a Dios y de procurar el bienestar de su obra. Si hay alguno que piense como Judas, de que darle a Dios es un desperdicio, de que darle a Dios es una exageración, de que darle todo eso a Dios como para qué, pero para qué diezmo, pero para qué ofrenda, pero para qué los lunes, más los martes, más los jueves, más los viernes, más ayuno el sábado y aparte el domingo presencial, eso es una tremenda exageración y es un tremendo desperdicio. Las dos mentalidades ahí aparecen, usted las puede contrastar y una de las dos mentalidades es la que tiene la razón. Una de las dos mentalidades le teme al Señor. Y esa mentalidad que le teme al Señor conoce el pacto del Señor. Y esa mentalidad que le teme al Señor goza del bienestar de Jehová. Nosotros somos beneficiarios de un pacto. Todo lo que necesitemos para esta vida y para la otra vida está provisto y previsto en ese pacto de gracia, que recuerde, se llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo. Y el versículo 15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, característica de una persona que le teme al Señor, mis ojos están siempre hacia Jehová. Pues ¿para dónde miramos más? ¿A dónde iré, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, dijo el apóstol Pedro en uno de esos momentos de lucidez espiritual, porque tendía a embarrarla mucho, ¿no? Pero en uno de esos momentos de lucidez espiritual, el apóstol Pedro dice, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en el caso no de ir, sino de mirar, ¿a dónde miraremos nosotros? En el momento de la crisis, ¿a dónde miramos? En el momento del problema, ¿a dónde miramos? En el momento de la tribulación, dígame usted, ¿hacia dónde miramos? En el momento del caos, dígame, ¿hacia dónde miramos? En el momento del peligro, ¿hacia dónde miramos? En el momento de la enfermedad, ¿hacia dónde miramos? En el momento del apretón económico, ¿hacia dónde miramos usted y yo? En el momento cruento, cruel del apretón, ¿hacia dónde miramos usted y yo? En el momento en que hemos pecado, ¿hacia dónde miramos? No hacemos lo de Adán y Eva que se le escondieron al Señor. No, en el momento del pecado, nosotros corremos al mismo Dios sabiendo que Él perdonará nuestro pecado, aunque sea grande, como dice el versículo. Y como el cristiano espiritual se la pasa mirando a Jehová, pues se la pasa andando por la senda de Jehová y gozando del bien de Jehová, gozando del perdón de Jehová, desarrollando la comunión íntima con Jehová y descubriendo todos los misterios del pacto de Dios eterno. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Vuelvo y hago la pregunta, en el momento de la red, ¿cuál red? La trampa. ¿Cuál red? El lazo del cazador. Él te librará del lazo del cazador. Salmo capítulo 91. De la peste destructora.
Ese lazo del cazador, recuerde que la tentación. El cazador es el diablo, que es el tentador, y el lazo del cazador es la tentación. ¿Quién nos saca los pies de la red? ¿Quién nos libra de la tentación, como le enseña la oración del Padre Nuestro? Solamente Dios. Por eso a Él miramos. Por eso, puestos los ojos, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántas promesas de bendición para esta vida contienen estos versículos anteriormente expuestos? Un montón, un reguero. Hasta el momento, ¿cómo le parece esta nueva clase de promesas? Recuerde usted que los viernes, este año, no nos vamos a demorar mucho en estas clases, ¿no? Vamos a tratar de comenzar bien en punto, vamos a decir lo concreto, lo sustancioso, y vamos a tratar de que demore lo mismo que las clases de los lunes y de los martes. Necesarias, perfectas, maravillosas, maravilloso, infinitamente espectacular, excelente, maravilloso. Muy bien, maravilloso. Revisemos otras. La carta a los Efesios contiene versículos que todo el mundo conoce, ¿no? Pero que es necesario repasar porque hace parte de la clasificación de estas promesas. La carta a los Efesios, gloria a Dios por eso. La carta a los Efesios en el capítulo 1, en ese capítulo 1 contiene muchas, ¿no? Vamos a estar revisando al menos 4 versículos del capítulo 1. Me avisa cuando está en Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Ya, ok, listo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo ya lo habíamos nosotros estudiado, ¿cierto? El versículo es una aclamación al Dios bendito. El versículo dice que Dios es bendito. ¿Por qué la Biblia lo llama bendito? Fácil. La Biblia lo llama bendito porque en él está concentrada toda clase de bendición, es decir, toda clase de cosa buena y necesaria para nuestra vida. Y aparte de eso, la Biblia él lo llama bendito porque él es el que bendice. O sea, toma toda clase de cosa buena y la otorga a los suyos, a su pueblo, a sus hijos. Básicamente por esas dos razones, Dios es llamado en la Biblia bendito. Primero porque en él, repito, porque en él están concentradas todas las bendiciones. Toda clase de cosa buena y necesaria para esta vida y para la otra está concentrada en Dios. Pero también la Biblia lo llama bendito porque el Señor no se queda con las cosas. O sea, el Señor no concentra toda clase de bienestar en él mismo para después negárselo al resto de sus criaturas, sino que el Señor, que es bendito porque tiene toda bendición, al mismo tiempo bendice con toda bendición espiritual a los suyos. Según el Salmo capítulo 25, bendice a los que andan por sus sendas. No puede bendecir a toda clase de ser, ¿no? Bendice a los que andan por sus caminos, bendice a los que temen a Jehová. ¿El Señor bendice a todo el mundo? No. Sí, no. Que sí, que no. Pero la Biblia dice que el Señor hace salir su sol sobre justos e injustos y hace caer su lluvia sobre buenos y malos. De acuerdo, eso dice la Biblia. Entonces el Señor bendice a todos. No. Que sí, que no. Entonces, ¿por qué la Biblia enseña eso? Porque Dios es un Dios misericordioso. Aquí estamos hablando del Dios bendito, no del Dios misericordioso. La misericordia del Señor se extiende por todo el planeta. La misericordia de Dios está sobre todos los seres creados por Él mismo. El Señor no abandona la obra de sus manos. El Dios creador es el mismo Dios sustentador. El que creó sustenta, Él no puede abandonar su creación. La sustenta con su providencia, la sustenta por misericordia. Todos los reinos
creados por Él. Me refiero a la naturaleza, me refiero a las plantas, me refiero a los vegetales, me refiero a los animales, me refiero al animal más pequeñito, minúsculo, microscópico, y al ser más grande, enorme y voluminoso es sostenido por la providencia y por la misericordia del Señor. Pero cuando hablamos de bendiciones, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. ¿Por qué estamos hablando de otra cosa completamente diferente? Porque para que esas bendiciones pudiesen llegar a algún individuo, Cristo tuvo que pagar un precio en la cruz. El precio de las bendiciones fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y antes de que Cristo muriera, ya Dios estaba sosteniendo toda la creación con su providencia y con su misericordia. Y después de que Cristo murió, el Señor sigue sosteniendo aún al peor de los impíos, le sigue dando desayuno, le sigue dando almuerzo, le sigue dando comida, le sigue dando aire para que respire. Su corazón sigue funcionando hasta que el Señor lo determine. Y es el peor de los impíos, y es el peor de los pecadores, y es el peor de los ateos, y es el peor de los contradictores, y aún así, aunque niegue la existencia de Dios, la misericordia de Dios es la que lo sostiene. Y aunque niegue la existencia de Dios, la providencia de Dios es la que lo sostiene. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Es que en ese caso Dios no está mirando al impío, en ese caso Dios está mirando a sí mismo. Recuerde que todo lo que Dios hace, lo hace por amor a quién. Responda, por favor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor a quién. Y eso le conviene al impío. Claro, nos conviene a nosotros, por supuesto, los creyentes, pero por supuesto que le conviene al escéptico, le conviene al incrédulo, le conviene al ateo, le conviene al impío. Que todo lo que Dios haga, lo haga por amor a sí mismo. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Señor, todo lo que tú haces, lo haces por amor a mí. No, no, no. Negación. Not. Not. No, never. Nunca lo que Dios hace, lo hace por amor a mí. ¿Acaso no me ama? Me ama. Pero el fundamento de su acción no soy yo. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, por eso. El fundamento o la base de su acción no es el ser humano. No es su creación, es Él mismo. Lo hace por amor a Él. Se ama tanto, y ese es un amor correcto, ¿no? Algunos años atrás tuve un debate con una persona escéptica que me escuchaba hablar acerca de que todo lo que Dios hace lo hace por amor a sí mismo, y esta persona escéptica me decía que le parecía que Dios era egocéntrico. Le parecía que Dios era egocéntrico. Mi respuesta, quizá fue el tonito, permítame comentarle. Mi respuesta es, deme la definición de egocentrismo. Dijo esta persona, una persona egocentrista es una persona que está centrada en sí misma, que solo piensa en sí misma y que no le interesan los demás. Esa es la definición de egocentrismo verdaderamente. Pero si esa es la definición de egocentrismo, ¿Dios es egocentrista? ¿Podemos decir de Dios que está centrado en sí mismo y que no le importa nada más aparte de Él? ¿Que no procura el bienestar de su creación? ¿Que no procura el bienestar del ser humano? ¿Que no procura la salvación del hombre? ¿Que no procura el bienestar de los animales, de las plantas, de los minerales? ¿Que no está cuidando en este momento cada estrella, cada constelación, así sea la más lejana y la más remota? Jamás. No, ese término egocentrista no le cabe a Dios. No le cabe a Dios. Que Dios esté centrado en sí mismo, por un lado, no significa que solamente le importe a Él lo concerniente a Él mismo, sino que el Señor, al amarse a sí mismo y al estar pendiente de sí mismo y al no negar nunca lo que es, al no negar nunca su carácter misericordioso, al no negar nunca su carácter bondadoso, al no negar nunca su carácter lleno de gracia, al no negar nunca su carácter dadivoso, generoso, es obvio que tenga que tomar toda esa bendición que está concentrada en él y dársela a otra persona para beneficiarlo, para bendecirlo, para que sea feliz ese individuo. Y con esa felicidad que Dios causa en el individuo,
por causa de las bendiciones, nuestro Dios resulta siendo glorificado. Porque el Señor me bendice a mí, al bendecirme a mí, me hace feliz, y al yo ser feliz, le digo, toda la gloria a ti te pertenece y te entrego mi vida para tu servicio, y de esa manera nuestro Dios es glorificado y su reino es beneficiado. Lo que ocurre es que hay mucha gente ignorante, que cuando le escuchan a uno decir todo lo que Dios hace, lo hace por amor a sí mismo, inmediatamente llegan a especular. Ellos no estudian. Ellos son esta clase de personas mencionadas en los estudios de Timoteo, que son como las mujercillas que siempre andan aprendiendo, pero nunca llegan al verdadero conocimiento de la verdad. De modo que las cosas las entienden por encimitica, y por encimitica sacan conclusiones, y por encimitica juzgan, y por encimitica cuestionan, y por encimitica califican y clasifican, y se niegan entonces a seguir profundizando para llegar a la verdad y creer la verdad. Ellos prefieren creer lo que se les antoja. El versículo 3 habla del Dios bendito. Dios es bendito. ¿Entiende usted por qué su Dios es bendito? Porque en Él está todo lo que usted necesita. Y aparte, todo lo que en Él está, Él lo comparte con usted. Él se lo entrega a usted. Él se lo da a usted. Bien. Por eso nuestro Dios es bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, note. ¿Quién es el único capacitado para bendecir? Ahí está claro. El único capacitado para bendecir es un ser bendito. ¿Quién es bendito? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos bendijo. Nos bendijo. El verbo está conjugado en tiempo pasado, eso siempre lo decimos acá, lo cual quiere decir que ya toda provisión, toda dádiva fue dada, fue otorgada, ya está legalmente, le pertenece a la persona que está, revise las últimas dos palabras del versículo, le pertenece a la persona que está, le repito, revise las últimas dos palabras del versículo y conteste. Toda esa dádiva, toda esa provisión, toda esa bendición ya le pertenece, ya le fue dada a la persona que está, responda por favor. Excelente, señora Zoila. Qué maravilla su aplicación de exaltar. Excelente, señora María. Excelente, Germán. Muy bien, excelente. Hay que estar, ¿no? Hay que estar mosca, mejor dicho, mosca. Me agrada. Me agrada quien se conecta para participar. Y no me agrada quien se conecta para no participar. En Cristo, ahí dice, las últimas dos palabras, en Cristo. Toda esa bendición le pertenece a la persona que está en Cristo. Señor, bendíceme. No, ¿cómo así bendíceme? El versículo dice que nos bendijo. El bendito nos bendijo. ¿A quiénes? A los que estamos en Cristo. De modo que yo no puedo estar en este momento diciendo, Señor, bendíceme. No, ¿cómo así bendíceme? No. Él ya me bendijo con toda bendición espiritual. Eso es como el tema de los jueves. Permítame repasarle. ¿Yo tengo que crucificar mi carne? No, eso ya fue crucificado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordarle a mi carne que está crucificada. Aquí, ¿tengo que ser bendecido? No. ¿Dios me tiene que bendecir? No. ¿Le tengo que pedir bendición a Dios? No, porque yo ya fui bendecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Recordarme a mí mismo, o que alguien me recuerde a través de un sermón, o me recuerdo a mí mismo en mi meditación, o le recuerdo al otro en la predicación que ya es un ser bendecido. Ya está bendecido. Y alguno dirá, bueno, pero puede ser que falte alguna bendición. No, no se puede. ¿Por qué? Porque el versículo dice que nos bendijo con toda bendición. ¿Falta alguna? Ninguna. Cuando el texto dice toda, es toda. Cuando el texto dice toda, quiere decir que todo lo que usted necesite para esta vida y para la otra, para esta vida y para la venidera, para la vida presente y para la vida que viene, todo está provisto. No hay faltantes. No sé de verdad cómo hay gente terca que se niega a sentarse a estudiar la palabra de Dios cuando el estudio de la palabra de Dios lo único que representa es bendición para todo aquel que lo estudie con un corazón sincero y con un corazón temeroso de Dios. Toda bendición espiritual. ¿Qué
Cosa impresionante. Ahora el texto dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué habla de los lugares celestiales? Porque allá es donde se encuentra Cristo. En donde está condensada toda su bendición. En la persona de Cristo. ¿En dónde se encuentra Cristo? Pues según la carta a los Efesios, Cristo se encuentra sentado en los lugares celestiales. Y si Cristo se encuentra sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, donde Cristo se encuentra sentado, ahí mismo está sentada toda mi bendición. Queriendo decir el versículo que no hay bendición para el creyente aparte de la persona de Jesucristo. No hay bendición para el cristiano aparte del Señor Jesucristo. Toda bendición que se materialice en su vida, toda bendición que ha sido provista por el bendito Dios y Padre, ha sido provista a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No como el caso de Adán y Eva. Adán y Eva habían pecado. Adán y Eva no quieren relación con Dios. Adán y Eva no tienen una comunión íntima con Jehová. Adán y Eva se están escondiendo de Dios porque ya no quieren a Dios en su vida. Pero note lo siguiente, Adán y Eva no quieren a Dios en su vida y si quieren seguir viviendo dentro del huerto. El huerto representa bendición. Ellos no quieren a Dios, pero sí quieren bendición. En este caso, la gente no quiere a Cristo, pero sí quiere la bendición de Dios. Y el tema es que si usted no quiere al Hijo de Dios, tampoco puede tener la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios está empaquetada dentro de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere la bendición de Dios, tiene que tener al Hijo. Si no tiene al Hijo, no tiene nada. Si no tiene al Hijo, no tiene al Hijo, no tiene al Padre y no tiene ninguna clase de bendición. Si alguno le dice a usted que encontró un camino de bendición aparte de nuestro Señor Jesucristo, el tal es un engañador, es un falsificador, es un mentiroso y es un padre de mentira. La bendición se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Si no está en la persona del Señor Jesucristo, a usted no le importa. Es más, ni siquiera puede llamar a eso bendición. Solamente nos interesa lo que está dentro de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña en el versículo 3. El versículo 4, que pertenece a la misma línea, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso dice el versículo 4. Solamente vamos a mirar unos versículos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y el versículo 4 se abre diciendo, según nos escogió. Según quiere decir, para eso nos escogió en él. Quiere decir que él nos escogió ¿para qué? Anexándolo al versículo 4. Al versículo 3, que es de donde se desprende el versículo 4. El versículo 4 se abre diciendo, según nos escogió, o para eso nos escogió. ¿Para qué me escogió según el versículo 3? Bueno, el Señor nos escogió para varias cosas, según el Nuevo Testamento. Y una de esas cosas, para las cuales nuestro Dios nos escogió, fue para, versículo 3, responda por favor. Excelente. Excelente. ¿Para qué me escogió desde antes de la fundación del mundo? Repito, según el Nuevo Testamento, para varias cosas, muchas cosas. No solamente para una, para varias. Una de ellas, versículo 3, me escogió para bendecirme con toda bendición espiritual. Según el versículo 3, estamos en el versículo 3. Para bendecirme con toda bendición. ¿Cómo le parece descubrir o repasar, recordar que Dios a usted lo escogió? Aparte de que lo escogió para salvación, y aparte de que lo escogió para que predique su palabra, para que le sirva, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a la luz, de las tinieblas a su luz admirable. También lo escogió para bendecirlo con toda bendición espiritual.
Por eso que hoy día cuando hablábamos de la doctrina de la predestinación, yo le decía, yo conozco la doctrina de la predestinación, yo la he estudiado, yo la creo, yo la quiero, yo la amo, yo la defiendo. Mi vida doy por esa doctrina. ¿Y cómo no amar una doctrina que enseña que soy escogido de Dios? Dios me escogió y entre otras cosas me escogió a mí, para bendecirme con toda bendición espiritual. Imagínense. Tenemos a muchos sujetos que pelean contra la doctrina de la predestinación, no creen en la doctrina de la predestinación. Es más, yo he hablado con algunos que dicen, la palabra predestinación no aparece en la Biblia. ¡Qué ignorancia, Dios mío! ¿Cómo no va a aparecer en la Biblia? Si usted lee el versículo 5, ahí aparece la palabra predestinación. En amor, habiéndonos predestinado. Ahí está por todos lados. Otra cosa es que yo no la quiera ver. Y recuerde, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor tonto que el que no quiere entender. Que yo no entienda, vaya y venga. Pero que yo me haga el de las gafas, eso es otra cosa. Que yo no vea, vaya y venga. Pero que yo no quiera ver lo que salta a simple vista, eso es otra cosa. Y es un pecado gravísimo. Según nos escogió en él, y me escogió desde hace cuánto, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el cielo y la tierra? Varias cosas. ¿Cuáles? Entre otras, escogiendo, decidiendo. Porque a propósito de proyectos, nuestro Dios es un Dios de proyectos. Entonces, cuando Dios tuvo el proyecto de que los cielos, de que la tierra, de que el hombre, de que los diferentes reinos, de que los animales, de que las plantas, de que etcétera, de que el universo, pues lógicamente antes de Génesis 1.1, Dios tuvo que estar echando lápiz. Dios tuvo que estar planificando. Dios tuvo que estar escogiendo, decidiendo, predestinando. Cuando hablamos de un proyecto de estos, vuelvo con la hojita y me va a ver todo el año con la hojita. Pues es obvio que no podemos nosotros comenzar a trabajar sobre algo si no hemos echado lápiz antes, como le enseña la Sagrada Escritura. ¿Quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero y echa lápiz? O sea, no se sienta primero y calcula los gastos. Eso se llama planificación, terminología de proyectos, de gerencia de proyectos. Pero en la Sagrada Escritura usted lo puede entender con los términos escoger, decidir, predestinar, términos como propósito que aparecen en la Sagrada Escritura, términos como plan, yo sé los planes que tengo para vosotros. Ahí todo está en la Sagrada Escritura. Por eso el tema de la hojita. Porque cuando usted coge una hojita y usted comienza, bueno, mi nombre es fulano, y usted comienza, mi proyecto es el siguiente, y usted comienza a echar lápiz, a usted se le comienzan a venir un montón de cosas a la cabeza. Alguno me decía, no le entendía yo por qué decía que un proyecto por hoja. Mis proyectos cabían en apenas 3 líneas. Cuando comencé a escribir, en una sola hoja casi no me cabe un proyecto. Tuve que hacer un proyecto para cada hoja y me salieron 3, me salieron 4, me salieron 5. De eso se trata. Es más, la escritura dice, escribe la visión en tablas. Todo proyecto se tiene que escribir. Así es nuestro Dios. Antes de hacer algo, lo planifica. Antes de hacer algo, lo planea. Antes de hacer algo, decide, escoge, predestina. Y no solamente lo hace así, sino que lo escribe. Nuestro Dios es escritor. ¿Se acuerda del libro de la vida del Padre, el libro de la vida del Cordero? Y los libros fueron abiertos. Pues el Señor tiene escrito absolutamente todo lo que iba a hacer antes de hacerlo. Para que después usted y yo pudiésemos constatar que el Señor hizo tal cual lo que había predestinado que iba a hacer. Así es nuestro Dios, sumamente ordenado. Y a nuestro Dios todo le sale bien. La Biblia lo llama el Dios de victoria. ¿Por qué lo llama el Dios de victoria? Pues porque siempre obtiene victoria. ¿Por qué siempre obtiene victoria? Usted dirá, ¿por qué es Dios? No, porque hace las cosas según patrones divinos, que son los patrones que pertenecen a su esencia.
Ahora, si yo descubro en la Sagrada Escritura los patrones que pertenecen a la esencia divina y que son los patrones de éxito y victoria, y Dios me los presta, y yo camino sobre esas sendas, pues voy a obtener la misma victoria. Ese es el trabajo que tenemos por delante este año 2023, porque este año es en el nombre del Señor Jesucristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos otra cosa para la cual el Señor nos escogió. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió para salvación, nos escogió para servicio, nos escogió para ser santos, para ser sin mancha, y nos escogió para bendecirnos con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, por escogerme para bendecir mi vida y la vida de mi familia y la vida de los que me rodean y la vida de toda persona en la cual o sobre la cual yo pueda influenciar con estos sermones y con estas clases de manera virtual y también de manera presencial. Amén. El versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Mejor dicho, es que si usted se pone a leer estos versículos, de verdad queda completamente impactado. El versículo 3 habla de toda bendición. El versículo 4 habla de escoger, nos escogió para hacernos santos y sin mancha. El versículo 5 dice que nos predestinó en amor habiéndonos predestinado. ¿Y me predestinó para qué? Para ser adoptado hijo suyo. Tremendo. Me escogió para convertirme en su hijo. ¿Por qué soy su hijo? La base de todo eso es que soy su hijo porque él me escogió, él me predestinó para convertirme en su hijo. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así como lo dijo el versículo 3, toda bendición está concentrada en la persona del Señor Jesucristo, y aparte del Señor Jesucristo no hay bendición para nadie. O sea que este año, présteme atención, aunque estamos hablando de proyectos y estamos hablando de éxito y de triunfo y de victoria y de realización y de salir adelante, pues no se puede ninguna clase de triunfo ni de victoria ni de éxito ni de salir adelante ni de prosperidad si no es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy diferente al evangelio de la prosperidad que predican los falsos maestros. Nosotros creemos en la prosperidad porque la Biblia habla de prosperidad, pero no la prosperidad que se enseña actualmente. La prosperidad es desde la perspectiva de la mente de Cristo. Eso es una cosa diferente. El versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Me aceptó? ¿Me aceptó como qué? Pues únalo al versículo 5 y lo va a poder entender. Me aceptó como su hijo adoptivo. Pero me aceptó en el amado. Otra vez recalca, en el amado. ¿Quién es el amado con A mayúscula? Pues Cristo. Me acepta en Cristo. Me acepta en el Señor. Me acepta en el amado. Aparte del amado, no hay predestinación. Aparte del amado, no hay decisión a favor. Aparte del amado, no hay adopción. Aparte del amado, no hay ninguna clase de bendición. Aparte del amado, no hay ninguna clase de santificación. Todo es gracias al amado y todo se encuentra concentrado en el amado, que es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 7 habla de redención por su sangre. El Señor nos ha redimido. ¿Cuánto le costó su sangre? Ahora dése cuenta que en el mismo capítulo 1, que habla de toda bendición espiritual, el versículo 7 habla de redención por su sangre, lo cual quiere decir que a Cristo le costó su propia vida el otorgarnos a usted y a mí el acceso a toda bendición espiritual. Por esa razón, el Padre bendito ha decidido: no hay bendición para nadie a menos que reconozcan a mi Hijo Jesucristo como el Redentor, como el que da su vida, como el que expía los pecados, como el que se convierte en la propiciación de los pecados de todos aquellos que creen su gracia ni las riquezas. Porque nuestro Dios es bendito, porque toda riqueza está concentrada en Él. ¿Y qué hace el Señor con toda su riqueza?
lo de Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas las riquezas están concentradas en Él, y con esas riquezas es que el Señor nos va enriqueciendo a nosotros en la medida en que nosotros vamos desarrollando la comunión íntima con la persona en la cual está condensada toda la bendición, es decir, el amado, es decir, nuestro Señor Jesucristo. El creyente falla mucho al hablar. No escucha creyentes que dicen, Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué no me bendices? Así que si soy tu hijo, ¿por qué no me bendices? Comenzando que está diciendo, si soy tu hijo. Y así no habla Dios, así habla es el diablo. Eso de si soy no es certeza, si soy no es convicción, si soy es pura duda. Lo mismo que el diablo le dijo a Jesucristo en la primera tentación, si eres hijo de Dios. ¿Cómo así que si soy hijo de Dios? Yo no puedo anteponer al hecho de que soy hijo de Dios un si soy. Yo soy. Está dudando. Y si está dudando, ¿qué le pasa a la persona que duda? ¿Qué le pasa a la persona que no tiene fe? Según Hebreos capítulo 11, versículo 6. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible recibir cosa alguna de parte de Dios. El Señor no puede trabajar con una persona que no tiene fe. No puede trabajar con una persona que no manifiesta las obras de fe en su vida. Y cuando comienza diciendo, si soy hijo de Dios, pues ya está demostrando su falta de fe, ya está demostrando su incredulidad. No, no. ¿Cómo así? Soy hijo de Dios. Además, me predestinó para ser su hijo. Entonces no puede ser que yo sea creyente, pero no sea su hijo. ¿Cómo así? Es una total contradicción. Es que pasa esto. Algunos creyentes no saben ni dónde están parados en cuanto a Biblia. Nada. Yo me he encontrado con algunos que dicen, bueno, ¿y qué tal que el Señor me haya escogido para salvación, pero venga el arrebatamiento y yo no me vaya? ¿De qué está hablando? ¿Cómo así que lo escogió para la salvación, pero viene el arrebatamiento y no se va? ¿O qué tal que el Señor me escogió para salvación? Dicen, y yo resulte por allá en el infierno. O sea, el Señor me escogió para salvación y yo terminé en el infierno. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está afirmando? No sabe ni dónde está parado. Póngase a estudiar. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Dese cuenta. Cuando la vida de un creyente está lleno de contradicciones, las promesas de Dios que se encuentran en estado espiritual, según el versículo 3, se van a seguir manteniendo en estado espiritual. No van a obtener materia, no se van a materializar, no se van a realizar o a concretar en la vida del individuo hasta que el individuo la cree. La cree. Dios le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, y Abraham se demoró 25 años para creer esa promesa. Y el Señor es paciente, ¿no? Pero pues que el Señor, ¿qué problema tiene con eso? O sea, póngase a pensar, el Señor es eterno, ¿no? El Señor está sobre un trono, su trono es eterno, su cetro es eterno, su corona es eterna, su gobierno es eterno. El Señor no tiene problema, el problema no es Dios. El Señor dio la promesa y dijo, yo lo bendije con toda bendición espiritual. Si el del problema no es Dios, ¿quién es el del problema? Pues obvio, el del problema es Abraham, el del problema soy yo. Entre más me demore para alcanzar certezas y convicciones, pues más se va a demorar el hecho de que la promesa se concrete. ¿Por qué hablo de concrete? Porque pertenece al concreto. Cuando hablamos de concreto, concreto es esa firmeza que tiene una columna. Y nosotros necesitamos que las promesas se concreten, se materialicen. Eso es lo que necesitamos. Pero todo parte de la base de una palabra de Dios, todo parte de la base de algo que Dios prometió, de lo que salió por la boca de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar sobre esa promesa.
De nada me sirve ser un oidor olvidadizo. Hoy escuché este sermón, qué maravilla de sermón, y mañana se pregunta y ya se me olvidó todo. No sirve. Lo que dice Santiago, que si yo soy un oidor olvidadizo, pues nada va a pasar, no va a funcionar. Me engaño a mí mismo, siendo un oidor, pero no un hacedor de la palabra de Dios. Que hizo sobreabundar con nosotros en todas las son visuales para espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro. Me avisa, por favor. Gracias. Un momento. Dice primera de Pedro, capítulo 1. No, segunda. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas. Dice, el hecho de que con toda. Y aquí segunda de Pedro 1.3 dice, como todas las cosas, está hablando de lo mismo, lo encierra todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando encuentra la palabra piedad, unido a la vida, pues tiene que ver con la parte espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida o a la parte física material, pero también a la piedad, a la parte espiritual, nos han sido dadas por su divino poder. Qué impresionante. ¿Qué entiende usted en esa primera frase del versículo? Que todas las cosas que pertenecen tanto a lo material como a lo espiritual, lo que yo puedo llegar a necesitar, cosas materiales y cosas espirituales, porque necesito de las dos, ¿no? Cosas materiales, cosas espirituales, o cosas espirituales, cosas materiales. Mira lo que dice, nos han sido dadas. Aquí ya no está hablando Pablo, está hablando Pedro. ¿Y Pedro de qué manera conjuga los verbos? ¿En futuro? Dice, nos han sido dadas. Eso, y la frase de Pablo que dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿considera usted que es lo mismo o no es lo mismo? Interprete, por favor. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Lo que Pablo dice en Efesios 1.3 y lo que Pedro dice en segunda de Pedro 1.3, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Ahora, qué sorpresivo, ¿no? Mire, Efesios 1.3, segunda de Pedro 1.3, mismo capítulo, mismo versículo, solamente que son diferentes libros, pero están hablando de lo mismo. Qué impresionante, ¿no le parece? Impresionante, a mí me impresiona. Está hablando de lo mismo. Porque algunos dicen, no, pero es que el texto de Pablo de pronto esa no es la interpretación. Bueno, entonces no lo escuche de boca de Pablo, escúchelo de boca de Pedro, a ver qué nos dice Pedro. Y Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lo material y lo espiritual, nos han sido dadas, no dice se nos darán, sino nos han sido dadas, muy bien, tiempo pasado, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué impresionante. Mediante el conocimiento de aquel. El conocimiento de aquel. ¿Quién es el aquel? Dice cuenta que Pedro está diciendo lo mismo que Pablo, solamente que Pedro lo dice con otras palabras. Dice, si usted quiere todas las cosas, si usted quiere materializar en su vida todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, eso se hace mediante el conocimiento de aquel. ¿Quién es el aquel? Cristo. Muy bien. Mediante el conocimiento de Cristo. Es decir, Pablo nos dijo que toda bendición espiritual estaba concentrada en la persona de Cristo y que si quiere bendición le toca a través de Cristo. ¿Y qué nos dice Pablo? Perdón, Pedro nos dice lo mismo, que toda bendición o todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se encuentran concentradas
el concepto del Señor Jesucristo. Está diciendo exactamente lo mismo. Es la misma doctrina. Obvio que tiene que ser la misma doctrina. Pedro y Pablo manejaban la misma doctrina. Lo confirma muy bien. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué impresionante. Ahora, todas esas cosas. Pedro le llama cosas. Pablo la llama bendiciones en Efesios 1.3. Pedro la llama cosas en 2 de Pedro 1.3. Note. Pero Pedro, después de llamar a esas cosas, o Pedro, después de llamar a esas bendiciones, cosas, aclara que esas bendiciones o que esas cosas están encapsuladas ¿en dónde? Revisa el versículo 4. Cada una de esas cosas, cada una de esas bendiciones está encapsulada en cada una de las que, según el versículo 4. Ahí lo tiene. Muy bien. Ahí lo tiene. ¿Y dónde está? Pues versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Todas esas bendiciones, Efesios 1.3, todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, 2 de Pedro 1.3, están encapsuladas en cada una de las promesas. Muy bien, Magnori. Grandísimas, pero no solamente grandes, preciosas y grandísimas. Ahora, ¿por qué Pedro las llama preciosas y grandísimas? Ni siquiera las llama promesas, sino preciosas y grandísimas promesas. Pues porque Pedro entendió que cada promesa es como una cápsula de esas que se abren. ¿Sí? Y entonces usted la abre y ¿qué tiene adentro? Respóndame, le estoy haciendo la pregunta, pero de atrás para adelante. Usted abre cada una de esas cápsulas y cada una de esas cápsulas que tiene, cada una de esas promesas que tiene, según Efesios 1.3, según 2 de Pedro 1.3. Excelente. Lo está entendiendo muy bien. Cada una de esas cápsulas que llamamos nosotros promesas. Digo cápsula como para poderlo ilustrar de alguna manera, ¿no? Usted destapa una cápsula, o sea, destapa una promesa, y dentro de esa promesa hay una bendición, Efesios 1.3. Hay una cosa que usted necesita, o una cosa que usted necesita. Muy bien, señora Zoila, la solución a su problema, porque es una cosa que usted necesita. 2 de Pedro 1.3. O Hebreos 6.12, su herencia. ¿Sí? Heredero de Dios, coheredero con Cristo. Usted es heredero. ¿Qué heredé? Usted heredó toda bendición espiritual, Efesios 1.3. Usted heredó todas las cosas que pueda llegar a necesitar para la vida y para la piedad, 2 de Pedro 1.3. Usted heredó todas las promesas de Dios. Le estoy diciendo lo mismo desde diferentes puntos de vista. Y pregunta, al decirle lo mismo desde diferentes puntos de vista, ¿está quedando claro el tema? Me alegra. ¿Y este conocimiento le sirve para el proyecto Victoria, para lo que estamos haciendo este año 2023? ¿Sí o no? ¿Encaja? ¿Empata? ¿Tiene que ver? Como las fichas de un rompecabezas, ¿tiene que ver o no tiene que ver? ¿Qué cree usted? Total, dice la señora. No se le olvide, domingo 9:30 de la mañana. Usted llega con su o con sus proyectos. Freddy, llevo como 15, traiga 15, traiga 20, traiga 30. Tráigalos dentro de un sobre. No llevo sobre, yo le doy el sobre, no se preocupe. Porque comienza la tarea presencial este domingo, no se lo vaya a perder. La mayoría, ¿cuándo el domingo por la mañana? 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 Llegó el momento del domingo por la mañana, pero preciso ese domingo por la mañana. No, que es caro. Que es caro. Domingo por la mañana. Y tiene que ver absolutamente todo con lo que hemos venido diciendo el lunes, el martes, el jueves y el viernes. Lo mismo el tema del domingo. ¿Pero por qué? Pues porque así se tienen que hacer las cosas de Dios. El apóstol Pablo decía, una cosa hago. Una. Uno en el año, independientemente
Independientemente que esté estudiando, qué esté haciendo o desde qué punto de vista lo esté abordando, pero todo tiene que estar apuntando hacia lo mismo. Así es que le encanta a Dios que se hagan las cosas. Eso es cortico. A las 11 de la mañana, usted ya está en un carro dirigiéndose para su casa. Porque a las 11 de la mañana, Lluvias de Bendición tiene su culto. O sea, a las 11 de la mañana ya está en otra reunión. Eso quiere decir que a las 11 de la mañana, pues nuestra reunión ya se habrá terminado. Por eso esas reuniones son bombas. Esas reuniones son concentradas. Esas reuniones son condensadas. Esas reuniones son para llegar y estallarla desde el espíritu. A eso me refiero. Y sigue diciendo el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A continuación dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Después dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para que por ellas, por causa de esas promesas, llegásemos nosotros a ser participantes o a participar de la naturaleza divina. ¿Cómo así la naturaleza divina? Pues lo que es de Dios en nosotros. Note que es un traslado, lo que es de Dios a nosotros. Es el Dios bendito. ¿Por qué es bendito? Porque en él hay toda clase de bendición. Y segundo, porque toda clase de bendición nos la otorga a nosotros. Y al otorgarnos a nosotros toda clase de bendición que le pertenece a él, de esa manera usted y yo somos participantes o partícipes de la naturaleza divina. O sea, el apóstol Pedro es muy básico en lo que dice, pero muchas veces lo básico del apóstol Pedro nos ayuda a clarificar lo complejo del texto del apóstol Pablo. ¿Sí? Porque mientras que Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pues el apóstol Pedro lo dice, mire, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Gracias al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual nos ha dado grandísimas y preciosísimas promesas, punto. O sea, en palabras de Pedro, pues Pedro se para, a ver, Pedro, tiene una hora de sermón, y Pedro dice, no, pero yo qué voy a hacer en una hora, no, yo se lo digo en 2 minutos. Mientras que al apóstol Pablo, usted le dice, tiene 2 minutos de sermón, y el apóstol Pablo dice, no, yo qué voy a decir en 2 minutos, yo necesito mínimo una hora, porque son 2 personas diferentes, pero pues hay predicador para toda clase de público, ¿no? Aquí el tema es no enamorarse ni de Pablo ni de Pedro, sino enamorarse de lo que Pablo y Pedro están enseñando. ¿Con quién le queda más fácil entenderlo? Pues entiéndalo. Pero los dos están diciendo exactamente lo mismo. Enamórese de la doctrina. Muy bien. De eso es que se trata. Bien. Lo mismo, usted encuentra por allá en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Voy a ir unos minuticos más y termino. Bueno. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Ya, Germán está volando, Germán. ¿Cómo vuela Germán? Muy bien. ¿Quién aprecia a Germán? Levante la mano el que aprecia a Germán. Hemos aprendido a querer a Germán, a apreciar a Germán. Es un muy buen elemento, es útil entre nosotros. Es plenitud. Gloria a Dios. Señor, gracias por la vida de Germán. Mire Germán cómo lo apreciamos. Gloria a Dios por eso. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 8, bien, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, mire Germán se siente, oye, ¿cómo no se va a sentir bien? Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa. El apóstol Pedro habló de promesa. ¿En dónde? En segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4, habló de promesas. Y dice que tiene promesa de esta vida presente. Y mire lo que dice a continuación, y de la venidera. ¿Qué quiere decir? Que hay promesas para esta vida presente y que hay promesas para la vida venidera. Eso es lo que quiere decir. Aquí el apóstol Pablo está en modo básico, ¿no? Hay promesas para esta vida presente y hay promesas para la vida venidera. ¿Cuál es la vida presente? Pues la vida presente es ¿hasta cuándo?
A ver si ya logramos descifrar. La vida presente es hasta cuándo. Y la vida venidera, pues de ahí en adelante. Entonces, la vida presente es, sí, pero entonces, o hasta mí, o hasta, porque hay dos opciones ahí, ¿no? Sí, primera opción, hasta mi muerte, o hasta el arrebatamiento. Cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. Cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. O mi muerte o el arrebatamiento. Cualquiera de las dos cosas que ocurra primero. Aunque en el arrebatamiento nosotros vamos a morir. Pero es la manera que tenemos como para diferenciar una cosa de la otra. Si la muerte física del arrebatamiento. Ahí termina la vida presente. Y al terminar la vida presente, pues ahí, en un gran sentido, inicia la vida venidera. Y hay promesas que tienen que ver con esta vida presente y hay promesas que tienen que ver con la vida venidera. Porque hay promesas que vienen a abarcar nuestra estadía en el paraíso o seno de Abraham, y hay promesas que tienen que ver con el tercer cielo, y hay promesas que tienen que ver con el tribunal de Cristo, y hay promesas que tienen que ver con las bodas del Cordero, y hay promesas que tienen que ver con la cena de las bodas del Cordero, y hay promesas que tienen que ver con la segunda venida, y hay promesas que tienen que ver con la batalla de Armagedón, y hay promesas que tienen que ver con el milenio, y hay promesas que tienen que ver con la nueva Jerusalén en la eternidad. O sea que lo que hay son promesas. Y el cristiano tiene que ser tan inteligente. Por eso en Efesios capítulo 1 se dijo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El cristiano tiene que ser tan inteligente y tan sabio y tener tal discernimiento, cosa que lea la Biblia, encuentra una promesa y discierna a qué etapa pertenece. ¿Esa promesa es para esta vida o es para la venidera? Pues si está hablando de un reino perdurable de paz, es obvio que no es para esta vida. Es obvio que está hablando desde el milenio, ¿no es cierto? ¿Cierto? Si está hablando del momento de la coronación, pues es obvio que no es de esta vida. Es obvio que pertenece a la vida venidera, porque ya es el tribunal de Cristo. Aunque aquí tenemos que trabajar para ganarnos esas coronas. Pero ahí es donde aparece el discernimiento, que no todo el mundo tiene, porque el discernimiento se obtiene en la medida en que nosotros caminamos con Dios, en el estudio de la palabra de Dios y desarrollamos la comunión íntima con Jehová. Pero quiero que note en ese versículo 8, parte final, que hay promesa para esta vida presente y hay promesa para la vida venidera. También he escuchado a muchos cristianos soeces, engreídos, altivos, groseros, que dicen, no, pero es que a mí no me sirven las promesas que son de la vida venidera. Ah, no les sirven. Algunos hablan así, dicen que no les sirven. No les sirven. No, a mí no me sirven las promesas para la vida. A mí, ¿para qué me van a servir las promesas para la vida venidera? Dicen estos groseros. Ahí hay que clarificar. No le sirven o no le funcionan las promesas que pertenecen a la vida venidera en esta vida presente. Aclaremos. Porque una promesa que tiene que ver con el milenio, pues no encaja aquí. Una promesa que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, pues no encaja aquí. Una promesa que tiene que ver con una ciudad en forma de cubo, o sea, la Nueva Jerusalén, pues no encaja aquí. Una promesa que tiene que ver con el árbol de la vida, cuya hoja es para la sanidad de las naciones, pues no encaja aquí. Pero eso es decir, una cosa es decir, no encaja aquí en esta vida presente, y otra cosa es decir que no me sirven y que no me interesan. Si no le sirven y no le interesan las promesas de la vida venidera, tampoco tienen por qué servirle y tampoco tienen por qué interesarle las promesas de la vida presente. Pero al cristiano genuino, al bíblico, al que se respete, a él le interesan las dos clases. Las promesas que pertenecen a la vida venidera, porque estamos viviendo en la dispensación de la vida venidera, perdón, de la vida presente, y también le interesan las promesas que tienen que ver con la vida venidera. Y yo no soy nadie para decir, esa promesa sí me sirve y esa no. Esa promesa me interesa y esa no. Todo lo que es de Dios me debe interesar, porque me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y terminemos en Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Es de acuerdo al momento en que estemos. Excelente, señora María. Romanos 8:32, y con esa terminamos por hoy.
Me avisa, ya. Dice el texto, el que no escatimonia a su propio hijo. Pregunta, ¿quién fue el que no escatimonia a su propio hijo? Dios. ¿Cómo, cómo lo llama la Biblia en Efesios 1:3? ¿Cómo llama la Biblia a Dios en Efesios 1:3? ¿Cómo lo llama? No, en Efesios 1:3. ¿Cómo lo llama Magnori? Excelente Magnori. Lo llama bendito. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no escatimonia a su propio hijo. Hace una diferencia entre el que no escatimó y el hijo que no fue escatimado. ¿Cómo lo llama la Biblia en Efesios 1:3? Bendito. ¿Por qué es bendito? Por dos razones. Porque en él está condensada toda bendición y él reparte toda bendición a aquellos que creen en su hijo. Ya se lo he repetido varias veces. Él no escatimó ni a su propio hijo. Cuando tuvo que, ¿qué? Cuando tuvo que salvarme. Cuando tuvo que bendecirme. Cuando tuvo que concretar todo aquello que él planificó desde antes de la fundación del mundo. No escatimó ni a su propio hijo. Ojo, que eso es un principio de éxito que vamos a manejar este año. Si usted ya la tiene clara, porque ya ha echado lápiz, porque ya ha hecho cuentas, las cuentas son necesarias, nada de cuenticas alegres, con Dios las cuenticas tienen que ser claras, por eso hay que escribirlas, ojo, Proyecto Victoria. Si ya la tiene clara, si tiene la fe en alto, tiene el respaldo de Dios, el brazo extendido, Dios haciendo milagros, ¿qué va a escatimar usted para sacar adelante ese proyecto? ¿Escatimaría algo usted para sacar adelante el proyecto? ¿Cuánto le invertiría usted para sacar adelante ese proyecto? Dígame, respóndame, por favor. Está caminando sobre un proyecto, está convencido que es de Dios. Dios le ha demostrado que es de él. ¿Usted escatimaría algo para sacar adelante ese proyecto? ¿Escatimaría algo en cuanto a inversión, ya sea inversión espiritual o material, o tiempo, o trasnocho, o rodillas, o ayunos, o lo que sea, para sacar adelante ese proyecto? ¿Escatimaría algo usted? Dios no escatimó. Mira lo que dice Magnori, hago todo lo necesario. Bueno, hay una persona aquí, de 15 personas, hay una persona que dice, yo no escatimaría nada para sacar adelante el proyecto. Porque es que ese es el grave problema. Tenemos proyectos, pero no queremos riesgos. Tenemos proyectos, pero no queremos sacrificios. Tenemos proyectos, pero no queremos caminar una milla más. No queremos hacer un esfuerzo más para que el proyecto salga adelante. Dios tenía un proyecto. Su proyecto se puede llamar redención de los escogidos para salvación. Tuvo que hacer sacrificio, por supuesto. No escatimó ni a su propio hijo. El mismo Padre nos enseña cómo sacar adelante un proyecto. Si tiene un proyecto, tiene que sacrificar. Si no está dispuesto a sacrificar, no va a sacar adelante el proyecto. Eso lo enseña el Padre desde su propia vivencia, desde su propia experiencia. Como el Padre diciendo, pregúnteme a mí lo que me costó. Pero al final sacó el proyecto adelante. Su Hijo dio la vida en la cruz del Calvario, lo resucitó al tercer día y nos otorgó a nosotros una perfecta salvación. El que no escatimonia a su propio Hijo, mire lo que dice a continuación, aunque ese versículo usted lo conoce, sino que lo entregó por todos nosotros, note lo que está dentro de los signos de interrogación, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si ya nos entregó a su amado, Efesios 1:5, amado con A mayúscula, si ya nos entregó a su amado, las demás cosas que usted y yo pudiésemos necesitar, cosas que pertenezcan a la vida o a la piedad, segunda de Pedro 1:3, cosas que pertenezcan a esta vida presente o a la venidera, primera de Timoteo 4:8. Mire, qué maravilla estos versículos. ¿Usted cree que el Señor los va a dar o no lo va a dar? Y aquí usted tiene que centrarse en doctrina. ¿El Señor da esas cosas o no da esas cosas? Respuesta. A ver quién responde de manera doctrinal exacta.
hablando de sacrificios, muy bien, mientras que los demás responden, hablando de sacrificios, muy bien, hablando de la milla además que tengo que caminar, ¿no? Tengo que quitar todo lo de la carne para que mi espíritu esté presente en toda su enseñanza y acción para que haya cambios en mi vida. Excelente. Bien. Y con respecto a la pregunta, ¿qué respuesta me tiene? Yo me espero, tranquilo. Y con eso terminamos. Mientras, Germán, por favor, se alista y prepara la oración final para poder cerrar la clase. Muchas gracias. Leo, si el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, yo no puedo escatimar nada porque estoy seguro en Él. Excelente, Liliana. Muy bien. Porque soy su hija predestinada desde antes para ser bendecida con toda clase de bendición y trabajo conforme a su perfecta voluntad. Respaldará su promesa para que sea glorificado su santo nombre. ¡Qué maravilla! Muy bien, Natalia. Excelente. Llegamos a la siguiente conclusión para ir terminando y le damos lugar a Germán. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ya nos ha dado todo lo demás. De modo que, para finalizar, el que tiene a Cristo realmente lo tiene todo. Porque en Cristo hay toda clase de bendición espiritual, según el apóstol Pablo, y en Cristo hay todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, según el apóstol Pedro. Y los dos dicen todas las cosas, o sea que no falta nada. O sea que lo que falta es que creer. ¿Pero creer en qué? Esto lo hemos venido diciendo desde la primera reunión virtual que fue el lunes. Usted cree en un proyecto. Y es sobre eso que comenzamos a trabajar nosotros durante este año. Le sirve al que se pegue. El que no, pues obvio que no, porque seguiría haciendo lo mismo. Y si sigue haciendo lo mismo, cosechará los mismos resultados. Y ya estamos cansados de los mismos resultados. Entonces yo le invito a resultados diferentes,
Para eso hay que hacer cosas diferentes, así que péguese a algo diferente. Gloria a Dios por todo eso. Germán, por favor. Si Dios ha su amado hijo, lo demás serán como añadiduras. Bien, pues lo demás serán como añadiduras, como si Dios no lo hubiera dado. Ojo, ojo con eso, porque lo estamos corrigiendo desde el principio. Si Dios ha su amado hijo, lo demás serán como añadiduras. ¿Será? No, no será. Ya fue, porque eso ya fue otorgado. Efesios 1:3, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Adelante, Germán.